Sí. Entonces, la siguiente ponencia que tendremos, el título es Efectos de la globalización en el sur de México en Solo por ser mujer, de Chen Tumen, Pen de Sol Semo, creo que lo dije bien, espero, de la profesora, es un título súper difícil, la profesora Celia Mapuche. Ahora voy a leer una pequeña semblanza de la profesora antes de entrar. Celia Mapuche, Celia A. Alpuche, perdón, Celia. Celia A. Alpuche, ¿es May o May? May. Celia A. Alpuche May es candidata al doctorado en literatura hispanoamericana en la Universidad de Missouri. Actualmente termina su tesis relacionada a problemáticas de mujeres mexicanas y los efectos de la globalización en el medio ambiente en la literatura mexicana contemporánea. Celia cuenta con una maestría en lenguas extranjeras de la Universidad de West Virginia y una licenciatura en educación superior de la Universidad Autónoma de Yucatán en México. Bienvenida, Celia. Adelante. Buenos días. Buenas tardes. Bueno, este tema del cual voy a hablar es parte de mi tesis. Obviamente es un fragmento de uno de los capítulos y voy a hablar de los efectos de la globalización en el sur de México, como bien lo señaló el profesor. En el sur de México, en Solo por ser mujer, Chen Tumen Chu Pen. Esto es maya, el título es maya, de Sol Semo, y voy a comenzar. En décadas recientes se ha incrementado el interés por hacer evidente cómo los vertiginosos cambios socioeconómicos y producidos por la globalización proporcionan a la mujer y a la naturaleza como signos ausentes en las sociedades más tradicionales. Dentro de este contexto, la escritora yucateca Marisol Semo, ese es su nombre completo, entrega la novela Solo por ser mujer en el año 2015 como un Virgil Roman femenino que relata las experiencias de una mujer maya tzotzil en la península yucateca del sureste de México. Es importante recalcar que esta novela es la ganadora del premio Netzahualcóyotl de literatura en lenguas mexicanas en el 2014. Semo es una novelista bilingüe que escribe esta obra originalmente en el idioma maya y la traduce al español para su publicación. Durante los 60 y principios de los 70, otras autoras hicieron referencia a temas similares, como es el caso de Rosario Castellanos, quien en sus escritos plasmó experiencias de las comunidades indígenas chiapanecas desde la perspectiva de la mujer blanca y de clase alta. Por el contrario, Semo es una escritora indígena maya que proporciona una visión cultural única desde adentro y deconstruye la identidad nacional mestiza impuesta por el discurso dominante. En Solo por ser mujer se representan personajes femeninos con agencia y se crea un discurso disidente que cuestiona la mirada de una sociedad que normaliza tanto la cotidianidad de la violencia hacia la mujer y los efectos dañinos de la globalización en las comunidades rurales mayas. La narrativa da paso a la voz de una mujer indígena que reconstruye su identidad al romper con los espacios restringidos, físicos y simbólicos en torno a su figura. La protagonista se convierte de una mujer sumisa a un sujeto subversivo, a partir de la propia liberación del yugo impuesto por el sistema patriarcal existente. Desde una aproximación ecofeminista, se pretende exponer cómo la representación femenina trazada por Semo se construye como un sujeto activo que replantea su individualidad y crea argumentos que confrontan el discurso dominante y transgreden el modelo convencional atribuido a la mujer mexicana. Asimismo, cuestiona la transformación de ciertas tradiciones, usos y costumbres con respecto a la mujer indígena, y la devastación de los recursos naturales al mismo tiempo, los cuales son convertidos en objetos de consumo debido a las configuraciones sociales tradicionales. El narrador omnisciente establece el hilo conductor
en forma de flashbacks de las dolorosas memorias de Honorina García Cadena, una mujer maya tzotzil, marcadas por la opresión económica y social, caracterizada por el alto nivel de pobreza, marginación y violencia debido a su condición de mujer indígena y de bajo nivel socioeconómico. Honorina es de complexión menuda, de carácter tímido, pero con una clara agudeza mental que le ayuda a sobrellevar las situaciones más difíciles a las que se enfrenta. Solo habla el maya tzotzil de su región y no tiene ninguna noción del español. La narrativa comienza con el encuentro de Honorina con su libertad. De esta manera nos enteramos de que es exonerada por un delito cometido en defensa propia. Desde las primeras líneas establece su vida difícil desde la adolescencia en su natal Sierra Chiapaneca y posteriormente en la península yucateca. La protagonista queda huérfana de madre a temprana edad, quedando a disposición de la figura opresiva paterna, la cual es una constante de maltrato físico y psicológico, que marca su destino y la condena a la violencia normalizada dentro de un matrimonio forzado. Debido a esta unión, Honorina atraviesa por una vida de violencia doméstica y explotación que transforman su actitud de sumisión a la subversión, principalmente de la mano de otros dos sujetos femeninos, Doña Tiva, una mujer mestiza yucateca, y Delia Castillo, su abogada. Contexto regional y cultural. En las memorias tempranas de la protagonista, el relato está enmarcado principalmente por escenarios rurales que van desde la abundancia hasta la devastación de un ambiente natural que acentúa las acciones de violencia tanto hacia el sujeto femenino como a la naturaleza. Debemos recalcar que Chiapas se encuentra en los estados con más alto índice de pobreza extrema desde hace más de una década, más. A pesar de poseer una gran riqueza natural que ha sido explotada por compañías transnacionales sin las retribuciones necesarias y justas para la población del lugar. Por ejemplo, Coca-Cola cuenta con una planta embotelladora entre San Felipe y San Cristóbal de las Casas que consume más de 1.8 millones de litros de agua, con la autorización de la Comisión Nacional del Agua, según la información que proporciona un sitio de internet del Fondo para la Comunicación y Educación Ambiental. Asimismo, esta situación ha impulsado la migración de los habitantes hacia otras partes del país o fuera de sus fronteras, en busca de trabajo y de un mejor nivel de vida, como también se ve plasmado en la narrativa al detallarse el camino por el cual es llevada Honorina bajo el dominio de su esposo. Por otra parte, es importante señalar que la vida y cultura de los grupos originarios tienen como trasfondo una cosmovisión más ligada al concepto de la tierra como un ente viviente, como madre merecedora de respeto. Dentro de esta idea de interconexión de la cultura maya con la naturaleza, Lucas Ruiz Ruiz indica que antes de que este territorio se denominara Mesoamérica, y abro cita, cada grupo indígena que habitaba determinada región geográfica se identificaba con la propia naturaleza, la tierra. Esta adquiere características sagradas por cuanto se la concibe como la madre tierra. En tzotzil se dice Xhetink Balumil o Chuk Balumil, cierro cita. Es decir, en el área sur de México, los grupos ancestrales consideran a la naturaleza como una entidad importante, dadora de vida, interconectada de manera trascendental con el ser humano. En sus estudios acerca de cosmogonía y la naturaleza de Alexandro y González explica que la cosmovisión refiere a lo humano en su relación con el mundo y el universo. Como se aprecia en esta cita, el pueblo maya guardaba una fuerte conexión con la tierra y el universo en todos los aspectos de la vida. Incluso actualmente muchas comunidades tratan de preservar estas tradiciones, su lengua, su cultura, y aún mantienen esta relación cercana con la naturaleza y realizan rituales. Pero no obstante los esfuerzos de dichas comunidades por la preservación de esta visión hacia la vida, dicha cosmovisión se ha visto vulnerada por el capitalismo y la globalización.
a través del impacto de la pobreza que ha llevado a debilitar y en algunos casos a desvirtuar los usos y costumbres de estos grupos que afectan negativamente, principalmente a la mujer y al medio ambiente. Efectos de la globalización. Es importante señalar que la globalización ha creado un desequilibrio en la relación entre los individuos y la naturaleza. Al mismo tiempo que ha segregado a la población por las características específicas regionales con fines monetarios y no por cuestiones de preservación de lo originario o nativo. En el imaginario simbólico de solo por ser mujer, se muestra cómo estas desigualdades han afectado al medio ambiente en la región del sur de México. Honorina proviene específicamente de una etnia maya tzetzal en los altos de Chiapas. Tzotzil, perdón. Donde la riqueza de la naturaleza en esa región es tradicionalmente importante para el desarrollo de las actividades económicas como la agricultura, la pesca, la recolección y el aprovechamiento del bosque. Debido a estos intereses capitalistas, han enfocado sus esfuerzos para explotar los recursos de la zona, teniendo como resultados altos niveles de pobreza ya antes señalados. Y dentro de este contexto, Melissa Salgado asegura que, y abro cita, el sistema capitalista global ha acentuado las desigualdades a escala planetaria entre el norte desarrollado y el sur poco desarrollado, entre las economías de extracción y las economías de producción industrial, entre los propietarios del dinero y los deudores, entre los ricos y los pobres. Cierro cita. Principalmente se afecta a los grupos más subordinados de estrato económico bajo, como es el caso de las mujeres indígenas, bueno, y los pueblos. La globalización afecta a los sujetos acorde a su circunstancia particular. Ninguna situación puede ser considerada de menos importancia. Por el contrario, se deben abordar las diferencias para analizar la problemática desde las características específicas, tal y como lo indica Magdalena Valdivieso. Los efectos de la reestructuración de los modos de vida que pretende la globalización no son iguales para hombres y mujeres, como tampoco lo son para todas. No obstante, todas ellas son afectadas específicamente como resultado de su posición en la división sexual del trabajo y de su posición de subordinación genética. Esta situación común es la que permite que, a pesar de las diferencias de clase, etnia y región, las mujeres constituyan un grupo con intereses generales compartidos. De este modo, el dominio se devela como el eje estratégico del sistema patriarcal que garantiza la subordinación de los otros, en este caso las mujeres. En el texto de Semo, la protagonista femenina expresa su impotencia ante el sistema dominante y su rol establecido como un recurso que brinda servicios. Honorina describe el rol femenino tradicional establecido en la lejana Sierra Chiapaneca en su niñez, papel que ella desempeñó en su momento sin reparo alguno. Y abro cita. Me tienes a mí que fui única mujer en mi familia y tener ese defecto me daba la obligación de preparar la comida de todos. Cuando mi madre estaba viva, ella lo hacía a su falta. ¿A su falta? ¿Quién más que yo? Lavar la ropa, carrear el agua desde el arroyo que se venía directamente divirtiendo entre las dos lomas que teníamos enfrente, desgranar el maíz, buscar la leña para cocinarlo, molerlo con molino de mano, todo esto para darle a cada uno de los varones su bola de pozol como bastimento cuando se van a los sembrados. Cierro cita. En Solo por ser mujer se muestra cómo la hegemonía masculina a través de los efectos del capitalismo debido a la explotación de los recursos naturales y por ende de la globalización domina, desgasta e invisibiliza tanto la naturaleza como el sujeto femenino. Hoy en día, la perspectiva occidental ha devaluado los conocimientos ancestrales de las culturas autóctonas por considerarlas no civilizadas. De esta manera, se crea un interés primordial en los bienes materiales y económicos, más que la interrelación naturaleza-ser humano. Entonces, las necesidades de economía y la naturaleza son incompatibles dentro del contexto de globalización, tal como lo explica el análisis de Yayo Herrera. A Rosita. La economía del mercado necesita velocidad. Los tiempos del mercado son lineales frente a los ciclos de la naturaleza. Los tiempos del neoliberalismo son veloces frente a los ritmos de consenso.
y de la autoorganización social necesaria para hacerles frente. Cierro cita. Por lo tanto, debido a la influencia de los acelerados cambios que han provocado los avances del capitalismo y la modernidad en el último siglo, la importancia y el respeto hacia los elementos de la naturaleza han quedado en un segundo plano, incluso para las mismas comunidades, reiterando de esta manera las desigualdades y remarcando las desigualdades. De modo que, con el paso del tiempo, la importancia de los conocimientos ancestrales ha estado en detrimento, puesto que no se identifican con los parámetros sociales ni reditúan directamente a las rígidas estructuras del sistema dominante. La protagonista externa el sentir de su pueblo de la siguiente manera. Abro cita. Nosotros somos pobres porque no nos dejan adelantarnos hacia lo mejor. Simplemente servimos para ser contados, pero nuestros dolores y palabras se pudren como se muere la semilla en la tierra sin agua. Cierro cita. En este caso, Honorina identifica la desvalorización y el menosprecio no solo de los conocimientos milenarios, sino hacia los mismos individuos y grupos que los han poseído a lo largo identifica la desvalorización y el menosprecio no solo de los conocimientos milenarios, sino hacia los mismos individuos y grupos que los han poseído a lo largo del devenir histórico. Se hace evidente que la sociedad aprovecha lo que considera económicamente valioso de los grupos indígenas e ignora sus necesidades y reclamos. De la misma manera que ignora y abandona la naturaleza después de obtener los recursos deseados. Con respecto a esta idea, Vandana Shiva afirma que, y abro cita, el desarrollo solo podía entrañar la destrucción de la mujer, la naturaleza y las culturas oprimidas, razón por la cual en todo el tercer mundo las mujeres, campesinado y los pueblos tribales están luchando por liberarse del desarrollo, así como antes lucharon para liberarse del colonialismo. Cierro cita. De esta manera, Honorina, quien la mayor parte de su vida es situada en una posición marginal, se vuelve un sujeto disidente cuando se encuentra con la libertad para reclamar un espacio propio para reconstruir su subjetividad. Asimismo, Coral Díaz indica la importancia de la recuperación y revaloración del sujeto y de los conocimientos tradicionales partiendo de la visión femenina para recuperar los saberes propios, experiencias y conocimientos ancestrales de las mujeres en su rol de cuidadoras, agricultoras, conocedoras de los ciclos de la naturaleza y las semillas. Saberes que han sido marginados y muchas veces excluidos en su totalidad por la cultura occidental hegemónica que privilegia los conocimientos científicos. Es relevante señalar que la ciencia por sí misma no es el problema. La cuestión se presenta cuando el discurso dominante intenta manipular la narrativa científica con el propósito de limitar o negar opciones de crecimiento relacionadas con la naturaleza de los propios conocimientos locales de los grupos en posiciones subordinadas. Esto se ve reflejado cuando la protagonista contrasta la época de bonanza del ambiente de su niñez con la acelerada devastación del bosque que dejó a muchos chiapanecos con recursos limitados para alimentarse y que más tarde los obligaría a dedicarse a otro tipo de trabajo lejos de su tierra, la migración de la que hablé al inicio. Honorina recuerda que, abro cita, a veces cuando la humedad era abundante, salíamos a buscar debajo de los árboles. Entonces sí, que armábamos banquetes. Los tiempos cambiaron desde que el campesino empezó a cortar los árboles de las laderas. La tierra se lavó, ya no había nada que la detuviera en su seno. Ahora los hongos casi no aparecen. Cierro cita. De esta manera, la naturaleza muestra abundancia cuando la respetan y se permite completar sus ciclos, sobre todo cuando el ser humano desarrolla una relación armónica y de respeto con ella.
Por lo tanto, es evidente que la globalización ha afectado en todos los sentidos de la apreciación de los pueblos originarios, principalmente desde las mujeres, que tienen de la naturaleza y los conocimientos que emanan de ella, y cómo esta interrelación se ha visto interrumpida por el hombre preso del sistema capitalista globalizado. Precisamente, Vandana Shiva, en una entrevista con Lulu Barrera, expone que la división entre los individuos y la naturaleza es un constructo concebido por el capitalismo. Abro cita. The power of the new capital, which itself was an illusion because capital is derived from the Latin word caput, that means head of cattle. It means real wealth. But capital wanted to make it look like money created wealth rather than the land created wealth. People's work created wealth. Cierro cita. Es decir, la conexión entre la naturaleza y el ser humano es lo más importante para crear oportunidades de bienestar y desarrollo en las comunidades. No el interés monetario, que solo proporciona beneficio a unos cuantos, al grupo dominante. Sin embargo, los efectos de la globalización han debilitado esta interconexión. Con el propósito de enfatizar este modelo cultural que se ha construido alrededor del enfoque económico, Yayo Herrera afirma que nuestras sociedades, abro cita, a partir del nacimiento del sistema económico capitalista y el desarrollo de la economía, han construido una cultura y una forma de organizar la vida que sistemáticamente le ha declarado la guerra a los cuerpos y a los territorios. Es decir, que es un sistema de vida, un modelo de vida que podría decirse que le ha declarado la guerra a la existencia. Y Rosita. De esta manera, en el texto literario, la protagonista se explica como la protagonista detalla cómo los animales y la naturaleza se deterioraron de un momento a otro debido a la explotación, mientras vivía en la casa paterna, y ejemplifica un paraje desolador y de escasez que denota los efectos dañinos que incrementan y acentúan la pobreza. Abro cita. El ganado se enfermó de la noche a la mañana y no pudieron salir de su enfermedad. Tanto fue que no dio tiempo de nada. Unas cuantas vacas y unos toros eran la única propiedad para salir adelante. Sin el ganado, nada quedaba más que la pelona tierra de los cerros. Cierro cita. Dentro de esta historia ficcional, el ciclo de vida se muestra en decadencia porque ha sido interrumpida por la ambición excesiva del hombre. La devastación del medio ambiente vegetal conduce al exterminio de los animales que se alimentan de ellas y por consecuente del ser humano que depende de ambos, de las plantas y animales, para su sobrevivencia. De esta manera se puede identificar cómo el impacto de la globalización ha influenciado no solo a la naturaleza, sino incluso los usos y costumbres de los grupos originarios que involucran principalmente a la naturaleza y a las mujeres. Como parte de este proceso, a medida que la globalización avanza e impacta negativamente al sujeto femenino y a la naturaleza, la cultura hegemónica se refuerza. Gracias. Ya terminé. Sí, gracias. Gracias. Celia. Muy bien, entonces ahora pasamos a preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Voy a ver. Primero dice aquí, tenemos una pregunta de nuestro amigo Demetrio. Dice, excelente la investigación de la profesora Reina, y me gustaría preguntarle lo siguiente. ¿Sara Levy Calderón ha seguido escribiendo sobre su vida o si tiene otros textos? ¿Cómo han sido recibidas estas dos novelas de tema lésbico en el canon literario mexicano? Es decir, ¿se enseñan y se leen en México o en Estados Unidos? Un montón de preguntas.
Wow. Ok, déjenme ver si recuerdo todas. Gracias al doctor Demetrio Ansaldo. Un saludo. Bueno, para empezar, Sara Levy, ella, el último video que yo vi, o sea, haciendo mi investigación, el último video que yo vi, que fue hace año y medio, 2 años, que ella hizo en una entrevista, no recuerdo exactamente el año, pero bueno, ella menciona que ella sigue en el proceso de escritura. Ahorita no tengo conocimiento si ha publicado algo nuevo después de Vida y Peripecias, pero ella es una mujer incansable. Ella sigue, ahorita está trabajando con las comunidades, la comunidad de Tepoztlán, la comunidad de mujeres de Tepoztlán. Y bueno, ahora es interesante la pregunta en cuanto a cómo ha sido recibida su obra. Bueno, obviamente, como ella misma lo menciona en su libro, Vida y Peripecias, Sara Levy menciona que fue para la comunidad judía sobre todo, ahora sí que fue sorpresa, ¿no? Que ella se atreviera a publicar ese libro porque estaba publicando parte de su vida y estaba dejando a la vista de la cultura, de la comunidad, lo que pasaba dentro de la familia de su padre. Entonces, obviamente, la recepción no fue muy positiva, fue más bien negativa. Ahí fue donde el padre se sintió traicionado y donde la da simbólicamente por muerta. Ahora, ¿cómo es recibida en la comunidad internacional o fuera de? Bueno, pienso que cuando o ella misma lo menciona, cuando se muda a San Francisco y conoce a un amigo, se hace muy amigo de él, que tenía una librería pequeñita, y él se dedica a publicar libros. Entonces, él es el que le ayuda a ella a publicar, a promover lo que es el libro de Dos Mujeres y a nivel internacional. Entonces, ella se da a conocer por medio de la ayuda de este amigo. Ella recibió en la comunidad internacional mucho más apoyo que en la comunidad, que en México, obviamente. Ya estando cerca de esta comunidad vamos a decir, personas gays, ella conoció a mucha gente que la empezó a apoyar y a seguir, y ahí es donde ella encontró a otra familia, prácticamente. Entonces, pienso, hay algo bien interesante, porque yo estuve trabajando en Wisconsin, que es el norte de Estados Unidos, y cuando yo hablé de los libros de Sara Levy Calderón en el área donde yo estaba, muy al norte, de hecho es una comunidad alemana, un pueblo chiquito alemán, Sheboygan. Cuando yo hablé en una conferencia que tuvimos ahí, hablé yo de sus dos obras, y quedaron sorprendidos, y es interesante, ¿no? Quedaron súper sorprendidos por lo pícara, vamos a decir, voy a utilizar la palabra pícara, lo pícara que fue Sara Levy Calderón, porque se atrevió a escribir sobre su sexualidad, sobre su familia, sobre ella, sobre sus amores. Entonces creó controversia, voy a decir, que entre la comunidad ahí sí creó cierta controversia, pero pienso que fue positivo. Pienso que esa controversia que causó la presentación y el conocer a esta mujer abrió puertas, porque después de la presentación se acercaron a mí algunas gentes jóvenes, eran jóvenes, a preguntarme sobre ella y de dónde podían conseguir el libro de Dos Mujeres, que de hecho está traducido al inglés, Two Women, no, Two Mujeres, está en español y en inglés. Entonces, es interesante, pero sí, no sé si ya les respondí o no las preguntas, o cuál se me pasó. Sí, respondiste a las dos. Sí, Okay. Sí. Pero es interesante lo que dices, ¿no? Porque digo, también lo que Demetrio pregunta, porque obviamente muchos de estos escritores, como Calderón, en México no se leen tanto, pero en Estados Unidos sí.
los tirajes en México de las publicaciones son muy pequeñas, ¿no? Entonces creo que eso alude quizás a Demetrio, y que se enseñan en la escuela, ¿no? También, si se enseñan y se leen en México. Entonces, pues es una pregunta muy buena, pero un poco difícil también de responder, a menos que sepamos el currículum de las escuelas de México, que dudo que incluyan estas novelas, ¿no? Este tipo de novela. Sí, creo que lo que ella hizo fue un parteaguas, porque en la novela o sea, en la literatura y en este tipo de novela, en donde para empezar, la mujer es una mujer, para empezar, es lesbiana, es judía, es también mexicana, y se atreve a transgredir una cultura como es la judía y sobre todo la cultura Ashkenazi, se atreve a hacer este tipo de publicaciones y hacer público su amor con otra mujer. Inclusive en la novela de Dos mujeres es interesante porque ella sufre, no lo mencioné obviamente aquí, pero porque ese es para otro papel, ella sufre de mucha violencia por parte de su propia familia, no solo la violencia en cuanto a psicológica, pero también violencia física por parte de su propio hermano, por parte de sus hijos, por parte inclusive también de su madre. O sea, y la violencia también en cuestión de silencio por parte de su abuela, porque también se da cuenta. Entonces, ella definitivamente fue excluida y ella sufrió mucho. Y lo interesante de esto, de cómo la transgresión ocurre, fue que ella estando casada se enamora en la primera novela de su amor, de su primer amor lesbiana. Entonces es interesante cómo ella, o sea, fue algo que sucedió, que se dio, y ella se atrevió a expresarlo y a escribir, a ponerlo con letras. Entonces creo que es una mujer muy valiente, pienso yo. Enfrentarse a una sociedad mexicana y sobre todo a su cultura judía, pienso que fue una mujer súper valiente, creo yo. Un último comentario para seguir con también unas preguntas para Celia. Este comentario es de mi parte también nomás. Es porque yo tengo mucho del siglo de oro. Obviamente cuando dices pícara, ¡pum! Suena ahí todo un montón de textos. Pero ¿cómo es pícara? Porque el pícaro, digamos, una de sus cualidades es la perspicacia o la aprende a sobrevivir por sí solo, ¿no? Es un outsider, pero él dice, o sea, en la famosa frase de Lazarillo, ¿no? Solo soy, ¿verdad? Sí. Entonces aquí tú decías que ella y sus amigos la ayudan a recuperarse, todo lo demás, pues ahí se sale de la picaresca, ¿no? Porque el pícaro es un eternal outsider, ¿no? Sí. Entonces, Bueno, ¿cómo ves tú ahí? Nomás para... Buen comentario, creo que es un buen comentario, pero creo que mi enfoque en este pequeño ensayo pienso que fue una pícara porque sí aprendió a vivir por sí sola. Ella nació en el seno de una familia rica y ella tuvo todo. Tenía una mansión y de hecho la describe en la novela de Dos mujeres, la describe muy bien. Inclusive tenía un carrusel dentro de su propia casa para diversión para sus hijos. O sea, ella vivía en el lujo, con coches de último modelo, iba a los mejores restaurantes, ropa de calidad, viajaba con el padre. O sea, de verdad que ella tenía una vida, wow. De repente, cuando ella expone que es lesbiana, es cuando la sacan, la sacan, ya no perteneces a este círculo. Y ella se queda sin nada, el padre la deja sin nada. El padre la trata de sobornar, le dice, te voy a regalar un apartamento en no sé dónde. Ella lo rechaza y puedes trabajar conmigo. Ella lo rechaza, dice, ¿sabes qué? No, pues si no me aceptas como soy, pues ni modo. Entonces el padre la deshereda, la deja sin un quinto. Entonces ella tiene que aprender a vivir sola, tiene que aprender a vivir sin dinero cuando ella estaba acostumbrada a los lujos y de repente, ¡pum!, desaparece todo.
Entonces, es difícil para ella salir de este mundo. Entonces, yo ahí me fue por el enfoque de la pícara. Si bien la pícara obviamente es de un origen pobre, pienso que fue la manera en que ella, el término moderno de pícara en Sara Levy, es esa manera de poder salir adelante en este mundo contemporáneo, tratando de distintas maneras de ella, por medio de la escritura, por ejemplo, a ella no le importaba otra cosa más que conservar la relación con su amor, y buscar trabajos aquí y allá. O sea, ella busca la manera de poder sobresalir porque se le cerraron las puertas. Todos los que ella misma lo menciona, todos los que se decían amigos de ella, amigos cercanos a la familia, todos desaparecieron. Nadie la apoyó. O sea, desapareció. Entonces pienso que la picardía aquí es todo lo que ella tiene que pasar, las vicisitudes que tuvo que ella que sobrellevar, sobrepasar, se asemeja a lo que Lazarillo también tuvo que pasar, ¿no? Para comer, para sobrevivir, pero pienso que esto es un enfoque un poco más contemporáneo, pienso yo. Gracias. Seguimos una pregunta para Celia. Viene también de nuestro amigo. Dice, la temática sobre los aspectos naturales y los cambios nefastos para las comunidades y las selvas vistos en la novela son importantes. Gracias por la presentación. Muy buena lectura y si puedo, podría saber lo siguiente. ¿Por qué tu interés en lo ecológico y las narrativas de mujeres que escriben en lenguas indígenas? ¿Por qué tu interés? ¿No? Segundo, ¿qué te atrajo más a leer el texto? También, si hay más escritoras que escriben en lenguas ancestrales y si se han aceptado en el campo literario. Muchas gracias y felicitaciones a las dos investigadoras. Saludos afectuosos y adelante. Así lograrán muchos éxitos. Gracias. Gracias. Bueno, la primera, porque yo soy originariamente de Yucatán. Bueno, mi padre es yucateco. Yo soy una mezcla, una mezcla igual del sur. Mi madre era tabasqueña, mi padre era yucateco, entonces yo toda mi vida nací en el DF y toda mi vida viví en Yucatán y viví en Mérida, de hecho. Y viví pues muy de cerca con la cultura maya. Y de hecho yo trabajo, mi interés, por ejemplo, en lo ecológico, más que nada, fue que durante una época de la universidad yo trabajé en las comunidades rurales. Entonces yo vi esto muy de cerca, ¿no? Y y trabajaba con proyectos rurales educativos, ¿no? Y me llamó mucho la atención, sobre todo, que como trata la novela, ¿no? La gente obviamente no sabe español, no es que tenga que saber español, nosotros deberíamos de aprender la lengua, ¿no? En mi caso yo debería de saber maya y no sé. Entonces sí se me hizo muy interesante, una por la devastación de la ecología del medio ambiente y otra por el rescate, ¿no? De la cultura, de que es importante preservar la lengua maya, ¿no? Políticamente ahora se está tratando de hacer eso mucho en esa zona, ¿no? Pero realmente es poco lo que se hace. Entonces, por eso a mí me interesó trabajar con este libro, porque la escritora es una profesional, es indígena, es maya, habla los dos idiomas, domina los dos idiomas hablado y escrito. Entonces se me hizo muy interesante que ella estuviera, ella recuperara, y de hecho la he seguido, ¿no? Que ella se dio cuenta, así como yo, ¿no? Que es muy importante recuperar eso y darlo a conocer, ¿no? En su caso de ella, desde su propia visión, desde adentro. Entonces, por eso fue que me interesó esta narrativa, especialmente de ella. Y bueno, creo que ahí parte de la primera y parte de la segunda ya contesté. Y sí hay más escritoras que escriban en lenguas ancestrales y sobre todo, obviamente,
la parte de Chiapas, Michoacán, otras yucatecas, sí hay, pero en realidad no he estudiado mucho acerca de otras, por ahorita estoy concentrada en ella, pero sí sé que, por ejemplo, en la zona de Yucatán, ellos tienen una asociación de escritores de lenguas indígenas. Entonces, sí existen y sí se refuerzan. Lo único, desde donde yo lo he visto, porque cuando yo estaba escogiendo textos para trabajar, fue muy difícil encontrar textos de la zona, o sea, fuera de la zona. De hecho, el libro, mis hermanos me lo tuvieron que comprar y me lo enviaron. Yo no pude encontrarlo por aquí, no pude pedirlo para que me lo trajeran. Me lo tuvieron que comprar en Mérida y enviármelo. Entonces, por eso es que es importante tratar de estudiar este tipo de textos y darlos a conocer más allá de la zona. No lo escucho. No lo Sí, escucho. muchas gracias. Obviamente tenemos otra pregunta para ti. Dice de parte de Esther, ¿por qué llama a la novela de Marisol Semu novela de crecimiento? O sea, the building room, ¿no? Esto es un concepto europeo. Me parece peligroso clasificar así a esta novela. En realidad, por ejemplo, sí, es verdad, hay un poco problemático con este término, porque es un término más bien para la novela del hombre, ¿no? Que es lo que hasta ahora se ha planteado, ¿no? La novela de crecimiento masculina, y de hecho se ha ido estudiando, y ahorita no tengo aquí el nombre de otro término que María Lugones está desarrollando también, que es la novela de formación femenina. Creo que ese es el término, la novela de formación femenina, que es un poco parecido a lo que es el building romance, ¿no? Pero tomando otros aspectos en cuenta desde la perspectiva femenina. Pero digo, usé el término building romance porque es el que más se conoce, la gente está más familiarizada, ¿verdad? Pero también sí estoy consciente que tengo que explicar un poco más. Sí, yo sé que es un poco, porque esto es desde una perspectiva femenina y obviamente sí es de crecimiento interior de la persona, del individuo, pero obviamente desde esta perspectiva femenina, indígena, y que tiene que tomar muchos factores en cuenta. Es cierto. Muy bien. Yo tenía un comentario también, quizás pregunta para ti, ahí sería en el presente, ¿tú sabes cómo ven las comunidades indígenas el proyecto, digamos, de la famosa llamada Cuarta Transformación, especialmente en cuanto al Tren Maya? Y bueno, porque está hablando el mismo discurso de lo que tú estás hablando, ¿no? Ellos están usando Sí, la devastación. ¿Cuál es su reacción de las comunidades mayas hoy en día que este proyecto va adelante? Lo que pasa es que es algo muy ambivalente, ¿no? Porque obviamente por un lado, y ellos lo saben, digo, la gente del lugar lo sabe, están invadiendo su espacio, están invadiendo selvas que antes no estaban tocadas, o que si están tocadas, como dije, ellos tienen sus ciclos, ellos, como le digo, yo estuve trabajando en las comunidades y yo veía cómo ellos hasta para cortar un árbol, para cortar una rama, para hacer los ciclos, hacen ceremonias, piden permiso. Es en serio, no es película, no es Hollywood, es de verdad. Entonces, para muchas comunidades sí es muy serio y es un agravio que quieran devastar, ¿no? Para abrir, pero por otro lado sienten, ay, no, es el progreso, nos va a traer trabajos, nos va a volver civilizados. Entonces es una ambivalencia y yo creo que lo que están tratando de hacer es negociar. No estoy muy al día, pero lo poco que he escuchado es lo que han estado tratando de hacer, negociar, pero obviamente al fin y al cabo
los grandes beneficios no van a ser para las comunidades, sino va a ser para las grandes empresas y para los que se benefician de los proyectos, ¿no? Sí, 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 sí. No sé si tengamos más preguntas en el... No tenemos... aquí tenemos no. Tenemos aquí una, dice... comentarios, ¿no? No hay comentarios. Creo que ustedes los pueden ver, pero... Dice, no solo del hombre, es un desarrollo europeo. O sea, está hablando, creo que de lo que estoy hablando. Sí. Tienes que pensar en la interseccionalidad. La chicana es una etnobiografías. Yo uso en mi libro la novela étnica de crecimiento. Oh, ese es un buen término. ¿Te parece eso? Sí, me parece un muy buen término. Tengo que explorarlo. Es interesante eso, ¿no? Porque sí, obviamente estamos empezando a cuestionar mucha de la teoría que viene de Europa y de Estados Unidos para aplicarla en México, en Latinoamérica, ¿no? Es algo que sí nos lleva a un cuestionamiento de muchísimos conceptos que hemos estado usando, ¿verdad? Entonces, sí es cierto que es una pregunta muy buena, ¿no? ¿Qué tipo de...? Y quizás yo también en ese sentido, con Reina, cuando decía la picaresca, porque estaba el comentario ahí de Esther, ¿verdad? Que decía también que tenía, la novela tiene rasgos de la picaresca, pero no es una novela picaresca, ¿no? Y No, creo que eso lo aclaraste muy bien. Sí, ella tiene razón. No es una novela picaresca, tiene rasgos picarescos, pienso yo, pero los modernizó. Sara Levy de alguna forma transgredió, ella como mujer plasmó todas sus aventuras, vamos a decirlo así, de una manera, como mencioné también, lúdica y con mucha ironía, mucha ironía. Por ejemplo, la situación del padre, inclusive yo al leerla me sentí mal porque me dio risa, o sea, de alguna manera, pero es parte también de lo picaresco y sí tiene como ella lo menciona, tiene rasgo picaresco. Gracias por los comentarios. Sí. No, Sí, muchas gracias por los comentarios. A mí me gusta digo, es un, por la picaresca, ¿no? Tiene unos rasgos muy definidos, ¿verdad? Y eso es lo que, pero volvemos a lo mismo del modelo, ¿no? Usamos el modelo europeo para describir unas acciones, ¿no? Un comportamiento de una persona en Latinoamérica. Y que eso es lo interesante hoy que estamos más, como diríamos, sensibilizados, ¿no? Pensar en seguridad, pero eso no parece que no atañe a esto. Pero sí puedo ver lo tuyo, ¿verdad? No, pero digamos, no es una vida inútil de Pito Pérez. No es, no es un tipo de novela de ese tipo, ¿verdad? Para eso se ve bien, pero los rasgos están ahí, es cierto. Y porque decía también, creo que Esther lo mencionó con el chat, creo que fue, usualmente tienen diferentes amos, ¿no? O pasan de diferentes situaciones económicas, etc. Pero ya es cuando nos estamos aferrando más al modelo picaresco, ¿verdad? Y en este caso no. Pero a mí me parece excelente y alguien pregunta por ahí, creo que Demetrio preguntaba que si ustedes piensan publicar alguna versión de este trabajo que tienen ustedes que están trabajando ahorita, que lo están desarrollando. ¿Qué les parece? Es para las dos. Celia, tú puedes empezar si quieres. Pues yo creo que sí, porque en realidad muchas de las cosas que también me di cuenta cuando empecé la investigación es que había muy pocos trabajos acerca de lo ambiental relacionado a lo que escriben las mujeres, sobre todo, ¿no? A cómo es la visión femenina acerca de esto. En cuanto a lo que usted estaba diciendo hace un momento, en cuanto a lo regional, en cuanto a lo latinoamericano, en cuanto a lo mexicano, es muy poco lo que se divulga extensivamente.
Entonces sí, sí estaría interesada en publicarlo en algún momento. Más bien esa es la idea. Muy bien. ¿Y tú, Sí, Reina? sí, yo pienso, sí pienso publicarlo. Quiero trabajar un poco más. Gracias por las observaciones que me hicieron Gracias. ahorita, porque sí, tiene razón. Creo que quiero trabajar específicamente este papel que tengo. Quiero trabajarlo un poquito más y sí lo quiero publicar, sustentándolo como me comentan aquí, sustentándolo y justificándolo un poquito más, que quede un poco más claro. Creo que la visión que tengo yo aquí, quizás quedó una parte aquí, ¿no? Pero les di la idea de lo que, cómo yo lo visualizo, como picardía, la pícara, ¿no? La mujer que se atreve a hacer algo de una manera pasando por diferentes situaciones, ¿no? Complicadas. Ella va rompiendo todos los esquemas, como dices tú, de las características de la picaresca. Y ella va rompiendo todo eso porque para empezar es mujer, no es pobre. Los amos, sí, como dices tú en Lazarillo, los amos lo maltratan, pero él de alguna manera con su picardía y con ironía sale adelante hasta el final, ¿no? Que llega a buen puerto. Entonces, creo que sí quiero publicar. Yo les aviso cuando lo publique. Gracias por la pregunta. Pues como le dije a los otros panelistas con los que he tenido chances de hablar, pueden venir a Cuernavaca y acá nos pueden compartir más de lo que están haciendo el año próximo, ¿no? Perfecto. Pueden venir, ya no sé si se las van a publicar, si ya están en más, o si ya terminaste tu tesis, ¿verdad, Celia? Ya, tengo que. No, ya estamos casi. Puede ser que ya la tienes ahí lista. Pero Casi. No sé si tengan más por ahí preguntas. Déjenme ver. No veo ninguna otra más. Y nada más hay algunos comentarios que ustedes pueden ver. Ustedes pueden verlos. Pero ha sido un placer. Me gustaría estar más como digo la gente, estar en presencial es tanto mejor, ¿no? Sí, sí, pero ahí nos vemos en Cuernavaca el próximo año, ¿no? Sí. Vamos a Cuernavaca. Creo que tú te cambiaste para Luisiana, ¿verdad? Ahorita estoy en transición. De hecho, ahorita estoy en el departamento de un amigo mexicano que está en México y vengo de Wisconsin. Ahorita paré aquí llegué ayer y ando así hecho una loca y ahorita el domingo me voy a Overland Park, que vive mi hijo, y de ahí me voy a Luisiana. Ay, Dios mío, no sé, va a ser un largo camino. Otras 9 horas. ¿Qué cambio del norte al sur? ¿Qué sí, cambio? extremo, del hielo al calor intenso. Bueno, Sí. pues, muchas gracias más. Gracias. Reina, fue un placer conocerlas y escucharlas. Un placer leer las preguntas del público, de los comentarios. Seguimos en 10 minutos más, más o menos. Vamos a empezar la última sesión, la quinta sesión, 2 mesas más. Después tenemos la clausura. Espero que nos acompañen ahí para que escuchen al rector dar las gracias, etcétera. Pero nos tomamos un pequeño descansito y las espero ver por ahí. Los espero ver a todos. Gracias a todos. Okay. Gracias. Hasta luego. Fue un gusto. Luego. Adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.